Último bloque en Entre Líneas y momento de hablar concretamente de la economía, Así ¿no? es, Bueno, así vamos es. a enfocarnos también en lo que es la economía para las pymes en este momento tan difícil para las pequeñas y medianas industrias. Bueno, para eso lo tenemos a Marcos Cohen Arasi en vía telefónica, el economista del IERAL PYME de la Fundación Mediterránea, a quien ya estamos saludando. Marcos, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, dentro de lo que se puede, en Dentro de lo que se relación puede. a la economía y las pymes, por supuesto. Bueno, qué momento para las pymes, ¿no? Después de, sobre todo, lo que ocurrió la semana pasada, donde la economía real, que por allí también es la que más importa, se ha paralizado en la Argentina, falta de precios, dólar en alza, bueno, gente que no quería liquidar stocks porque no sabían cuándo lo iban a reponer qué iba a pasar. ¿Cómo estás viendo el panorama? Y bueno, claramente es una economía muy adversa para las pymes. Recordemos que el factor más rezagado en este desarrollo, no solo de este año, pero sobre todo se va a profundizar este año también, es el consumo, la variable que más dinamiza la actividad de las pymes. Y bueno, lo que vos has planteado de una fuerte inestabilidad, de un traslado muy rápido a precios, de la devaluación y eso también con cierta incertidumbre y llevando a la falta de precios en algunos casos para la reposición de productos. Claramente una situación muy complicada. Si además le agregamos el condimento financiero de tasa de interés, Claro. que ya como tasa de interés de referencia estamos arriba del 70%, con lo cual una pyme con escasez de activos para afectar a garantías y con alguna que no tenga todos los papeles bien acomodados, en su historial crediticio, sin lugar a dudas no tiene crédito, y si lo tiene es a tasas realmente imposibles de considerar siquiera. Bueno, y esto último justamente fue lo que provocó también, o explica en gran parte, la profunda recesión del último año y medio prácticamente, ¿no? Que, bueno, si esta crisis provocó algo es sobre esa base, ¿no? Sí, completamente. Yo, digamos, como se ha venido discutiendo, acuerdo con la discusión que se viene dando en torno a las tasas de interés, si bien son altísimas, quizá no han provocado todo el efecto que se esperaba o que en una economía normal podrían ocasionar, por el hecho que el mercado financiero es pequeño. O sea, ya había poco crédito antes de estas tasas. Con estas tasas prácticamente desaparecido el crédito para pymes. Pero sobre todo veo muchos más elementos para explicar la recesión que afecta a las pymes. Hablamos de comercios que están cayendo las ventas en torno a 12% este año y ya habían caído el año pasado. Entonces, ahí donde veo un mayor factor explicativo es la caída del salario, ¿sí? La problemática tan fuerte de una inflación que no fue controlada, porque no fue controlada el año pasado, también con fogonazos de saltos en el valor del dólar, y este año tenemos el mismo panorama. Había una cierta situación de tendencia decreciente de la inflación, pero los salarios no habían logrado recuperar la pérdida de capacidad adquisitiva que habían tenido el año previo, que apenas estaban reajustando en la primera mitad del año, o sea, en los meses de abril, mayo, junio hubo algunos aumentos, eran alentadores, pero sin lugar a dudas, bueno, la inflación que puede desatar este dólar actual termina de ahogar, digamos, la posible recuperación del consumo este año. Claro. Algo, obviamente, que uno tenga expectativas muy favorables con las medidas que anunció el gobierno, pero realmente son, en principio, medidas que pueden atenuar los impactos negativos de la subida del dólar. ¿Ayudan en algo a las pymes o más que nada a los consumidores para que no suban tanto algunos elementos básicos? Y eso obviamente puede facilitarle en algo la situación a la pyme, en el sentido de que si alivia la situación del consumidor, sobre todo el de menores ingresos, bueno, le deje algo de margen para el consumo, ¿sí? Esa es un poco la idea, para que no se profundice aún más lo que ya es una caída importante en los niveles de consumo, y las pymes normalmente atienden mercados de consumo más que de exportación. Recordemos que
cerca del 1% de las empresas pymes que son las que exportan con frecuencia. Las otras viven del mercado interno. Las otras viven absolutamente del mercado interno, mucha pyme comercial, mucha pyme de servicios, que tiene como principal factor dinamizador en los hechos. No sería lo ideal, pero es lo que ocurre en la práctica, la situación del salario, del empleo, que son dos variables que han estado en baja el año pasado, especialmente el salario, perdiendo contra la inflación y dejando muy poco margen para el aumento de ventas de estas empresas que se dedican a abastecer a las familias en materia de bienes de consumo. Y también han dado con problemas las industrias, o sea que aquellas pymes que proveen a industrias también han tenido, en este año están verificando una caída de 10 puntos aproximadamente en lo que va del año. En el caso de los comercios, recordar que hay algunos sectores que están cayendo 15, 16 puntos, como calzado, alquilería, o sea, hay algunos rubros que están sufriendo bastante más también. Generalmente lo que cae menos es alimentos y bebidas, porque obviamente es una necesidad de las primeras en la pirámide de necesidades, ¿no? Así que el contexto realmente es bastante adverso, difícil hablarle a una pyme hoy sobre qué tiene que hacer. En cualquier contexto de los últimos años siempre hemos hablado de la necesidad de ajustar al mínimo los costos, pero evidentemente ninguna mejora dentro del ámbito de la empresa puede compensar esta macroeconomía tan desordenada que le estamos ofreciendo como país. Marcos Cohen, ahora sí, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Un gusto. Bueno, ahí está. Muy para complejo completar, ¿no? El panorama también para las pymes. Escuchábamos hoy cuál es la situación de la salud, las empresas privadas de salud, veíamos los municipios y las provincias también con serias dificultades para cumplir con los gastos mínimos de funcionamiento y ahora también las pymes, ¿no? ¿Qué error de lectura puede haber habido ahí de parte del gobierno nacional? Si el 99% de las industrias abastecen al mercado interno y se afecta al mercado interno, el resultado iba a ser el que estamos teniendo hoy, ¿no? Mirando hacia afuera para exportar cuando gran parte del motor que mueve la economía argentina es el consumo interno. Sí, y ese fue el pase de factura evidentemente en las urnas, en las primarias, y eso abre la duda qué capacidad tiene el gobierno para revertir eso en el tiempo que le queda, ¿no? Nos vamos. Así es. Nos reencontramos el próximo jueves a las 21, como siempre, aquí en Entre Líneas. Adiós. Chao.